Hola, ¿qué tal amigos? Los invito a conocer acerca de la hipoteca inversa, una propuesta del gobierno para acabar con la pobreza oculta de los muchos adultos mayores de edad que en nuestro país tienen una casa ganada con el esfuerzo de muchos años, pero que no tienen hijos que los cuiden en sus últimos momentos de vida, ni mucho menos pueden vivir del aire esperando a que ellos se decidan a prestarle la debida atención. Veamos, pero antes no olviden suscribirse a su canal Canela Mental y darle like a los videos. El gobierno está presentando un nuevo mecanismo de protección para la vejez llamado hipoteca inversa, que será implementado en el país y con el que las personas mayores de 65 años, propietarias de una vivienda, podrán tener un ingreso complementario. Podrán usar su vivienda para asegurar su sostenimiento económico durante la vejez, hipotecando el inmueble a cambio de una renta mensual, que puede ser vitalicia, temporal o única. Por ello, ahora surge la tercera alternativa, la cual es conocida como hipoteca inversa, que consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del inmueble. Esta sería una herramienta muy importante para garantizar la calidad de vida de una gran cantidad de adultos mayores, teniendo en cuenta que aunque el 67% de estos poseen casa propia, tan solo el 28% cuentan con una pensión. Según el borrador de esta iniciativa, este instrumento fue implementado el siglo pasado en Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. Posteriormente fue desarrollado en Japón en el 2002, Corea del Sur en el 2007 y Hong Kong en el 2011. En España se permite desde el 2007 y en Latinoamérica está disponible en México y en Perú. Esta opción financiera, que estará activa una vez sea firmado el decreto, será gestionada por los fondos inmobiliarios, bancos y aseguradoras. El papel del Estado será como ente regulador. Según cifras del ministro de Vivienda, en Colombia solo el 28% de los adultos mayores tiene acceso a pensión y el 68% de esta misma población es propietaria de un inmueble. Es decir, un 40% no tiene un ingreso fijo, pero es poseedor de una casa. Se encuentran en una situación que se llama la pobreza oculta, porque no tienen cómo mantenerse mes a mes, pero tienen una casa. Estas personas, muchas veces abandonadas por sus propios hijos y familiares, solo tienen dos opciones: vender su casa e irse a pagar arriendo o hipotecar su casa. ¿Cómo funciona? La hipoteca inversa aplicará para todos los estratos y para utilizar la figura bastará con acercarse a una entidad que tenga habilitado el producto. El esquema, que se utiliza en varios países, le permite a la persona recibir esos recursos mensuales mientras sigue disfrutando de su casa hasta el último día de su vida. Es en ese momento precisamente cuando los herederos pueden saldar la deuda de la hipoteca con sus recursos, vendiendo el inmueble y pagando el porcentaje correspondiente, o entregarlo como pago por la renta que recibió su familiar. El valor del monto mensual dependerá de varios factores, como el avalúo, la edad de los solicitantes y la modalidad seleccionada. A propósito de la edad, el Ministerio de Vivienda señaló que tanto el solicitante como los beneficiarios deberán ser personas mayores de 65 años. ¿Qué aspectos hay que considerar a la hora de acceder? Las familias que se acojan a esta alternativa voluntaria deben tener en cuenta las implicaciones del producto, que el avalúo se haga de forma independiente y que haya mecanismos de salida ante imprevistos, como el fallecimiento temprano, para que los familiares sigan disfrutando de la vivienda. ¿Cuántas modalidades de hipotecas inversas habrá? En la hipoteca inversa habrá tres modalidades. La primera es la renta vitalicia, que se paga mensualmente hasta que la persona fallezca. La siguiente es una renta mensual, que es un valor mensual por un número de años determinado. Y la tercera consiste en recibir un único valor en un solo pago. En cualquiera de estos casos, la familia permanece en la vivienda hasta el último día de su vida. Según el proyecto de decreto, las personas que constituyan la hipoteca inversa podrán solicitar la renegociación de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de hipoteca inversa, incluida la posibilidad de cambiar la clase y modalidad de préstamo o crédito.
En todo caso, se deberán tener en cuenta los recursos adquiridos, las variaciones a las disposiciones periódicas y todas las demás variables que puedan afectar a los constituyentes de la garantía. Bajo esta perspectiva, las entidades deberán brindar asesoría con el fin de que el deudor cuente con información cierta, suficiente y oportuna para la toma de la decisión. ¿A partir de qué edad y hasta cuál puede un colombiano aplicar este beneficio? La edad mínima para acceder es de 65 años. No obstante, cada uno de los actores que ofrecerán el producto podrán establecer en sus reglamentos edades mínimas que se encuentran por encima de este rango. No existe una edad máxima para poder celebrar el contrato de hipoteca inversa. ¿Es solo para pensionados o aplica para todos los que tengan más de 65 años? Aplica para las personas mayores de 65 años que sean dueñas de una vivienda, sin importar si tienen o no tienen pensión. ¿Este producto o programa aplica para todos los estratos? Sí, aplica para todos los colombianos mayores de 65 años sin distinción de estrato o ingresos. ¿Puede aplicar quien sea dueño de un apartamento o casa, indiferente si la misma no se encuentra en una propiedad horizontal? Sí, solo se requiere el título de propiedad de un inmueble sin importar su destinación o su condición en propiedad horizontal. ¿De qué depende el monto de la renta? El valor del monto mensual dependerá de varios factores, como el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes del producto y la modalidad de hipoteca inversa seleccionada. ¿Cada miembro de la familia podrá recibir un ingreso independiente? Sí, cuando la propiedad del inmueble se encuentre compartida y todos los propietarios cumplan las condiciones para celebrar la operación de hipoteca inversa, todos mayores de 65 años, se podrá pactar la distribución de los desembolsos en una suma integral a favor del hogar a nombre de uno de los constituyentes en su calidad de jefe o representante. Sumas divididas a prorrata según el número de propietarios o sumas distribuidas de acuerdo con las cuotas partes de propiedad. ¿Se podrá vender el inmueble hipotecado bajo esta figura? Según el proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda, el bien inmueble grabado con garantía hipotecaria en el marco del contrato de hipoteca inversa no podrá ser enajenado ni dividida su propiedad hasta tanto no se efectúe la cancelación del gravamen, para lo cual se deberá sufragar el capital dispuesto hasta la fecha de la materialización de la solicitud más los intereses pactados en el correspondiente contrato. Veamos un ejemplo de hipoteca inversa. Para entender cómo opera la figura de la hipoteca inversa, el Ministerio de Vivienda tomó como ejemplo el caso de una mujer de 75 años y su esposo, de 70. Esta pareja tiene una vivienda valuada en 200 millones de pesos, producto de su esfuerzo y trabajo de muchos años. Con el ánimo de acceder a la hipoteca inversa, doña Esperanza se acerca a la entidad de su preferencia y hace el acuerdo bajo la modalidad de renta vitalicia. El asesor de la entidad le explica que, de acuerdo con el avalúo de su vivienda, la expectativa de vida de ella y de su esposo y demás variables puede recibir una renta mensual de 800.000 pesos. Así, la pareja de esposos recibirá este monto mensual sin tener que mudarse de su casa y la vivienda se convierte no solo en el espacio en el que ellos cumplen sus sueños, sino en un mecanismo para garantizar su sustento económico durante la vejez. ¿Qué tiene que hacer alguien que esté interesado en este tipo de hipoteca? Se debe acercar a una entidad que tenga habilitado el producto. Esa entidad tiene a su cargo un deber de asesoría con el fin de brindar información cierta, suficiente y oportuna que permita al interesado conocer las condiciones en que se efectuará la operación de acuerdo con el valor de la vivienda, su situación financiera y los riesgos derivados de la misma. Si el afiliado tiene hijos y este inmueble era su herencia, ¿al fallecer ellos pierden la vivienda? No. Los herederos del fallecido pueden escoger si quieren pagar la deuda acumulada con sus recursos o vender el apartamento para saldar la deuda y conservar el excedente. Si no hay pago de la deuda, entonces se hace efectiva la garantía. Es decir, se entrega el inmueble como pago de la deuda. Si a los 6 años o al año murió el beneficiario del producto, ¿el inmueble queda en manos del banco o grupo asegurador? No. El inmueble es la garantía para el pago de una deuda. Si esa deuda se paga, entonces se levanta la hipoteca sobre el bien inmueble. Si no hay pago de la deuda,
Entonces se hace efectiva la garantía igual que en el caso anterior. ¿No es muy bajo el ingreso sobre la propiedad de una persona? Eso depende del análisis que haga cada persona y de su situación particular. La renta percibida es definida, entre otras, por el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes y la modalidad de hipoteca inversa, de modo que cada cual podrá juzgar si quiere acceder a este producto. ¿Cómo se calculará la renta para quienes resulten beneficiarios de este producto y quién define eso? La renta se define principalmente por el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes, las tasas de interés y la modalidad de hipoteca inversa, si es vitalicia, temporal o de única disposición. Esto sin perjuicio de los análisis de riesgo que las entidades autorizadas puedan evaluar. Si el interesado se acoge a la renta temporal, después de ese número determinado de años, ¿qué pasa con su vivienda? El hogar seguirá residiendo en su vivienda sin ningún inconveniente y no tiene el deber de pagar en ese momento el valor que ha sido otorgado como renta, por cuanto la obligación solo podrá exigirse al momento del fallecimiento del constituyente de la garantía o del último de los beneficiarios. Si el hogar decide voluntariamente durante la vida del constituyente o de sus beneficiarios cancelar el gravamen, podrán hacerlo sin ningún inconveniente, frente a lo cual se sufragará el valor que ha sido otorgado como renta. ¿No se quiere suplir con este producto la situación del sistema pensional en el país? Este es uno de los grandes beneficios. En Colombia, tan solo 3 de cada 10 adultos mayores tienen pensión, pero 7 de cada 10 tienen un inmueble propio. Así, esta alternativa es muy atractiva para que los adultos mayores que quieran o necesiten recibir una mesada adicional. ¿No sería mejor arrendar el inmueble o una habitación y así conseguir un ingreso? Puede tener ambas. Para el caso en el que un hogar tenga una propiedad que haya puesto en arriendo, este inmueble también podría ser sujeto a hipoteca inversa, recibiendo así un doble canon, el valor del arriendo y el valor de la hipoteca inversa. ¿Los trámites para este producto serán virtuales teniendo en cuenta el aislamiento y sus posibles escenarios futuros? Sí. Las entidades financieras se han adaptado en lo posible a la virtualidad durante este periodo de aislamiento preventivo. Esperamos que también se adapten medidas de virtualidad para este producto. No obstante, todo dependerá de cada establecimiento. ¿Hay otros países que tengan un producto parecido y cómo les ha ido? Hay muchos. Estados Unidos, México, Chile, España, entre otros. En todos estos países el producto se ha implementado de forma positiva y ha logrado proveer una solución para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. Bueno amigos, hasta acá es este video acerca de la nueva alternativa del gobierno para adultos mayores de la hipoteca inversa. Esperamos dejen sus comentarios. No olviden suscribirse a su canal Canela Mental y darle like a los videos. Chao, chao.